tarde, lo primero que tenemos que hacer es orar, es entregarle este día al Señor, esta palabra que vamos a compartir y que, bueno, va a ser de bendición para todas nosotras. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar una tarde más juntas, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu presencia, Señor. Bendito Dios, en esta tarde te entregamos lo que somos a ti. Señor, te entregamos nuestras necesidades. Señor, te entregamos todo lo que hemos vivido durante este día. Queremos entregártelo a ti en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, ministre en nuestras vidas, nos hables, Señor, y llegues a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. En tu precioso nombre, Rey. Amén y amén. Amén. Qué precioso es estar juntas, como les decía. Les vuelvo a repetir, somos de la Iglesia Familia del Rey, pastoreada por el pastor Fernando Kessler. Así que ahí donde estás, si nos estás viendo por primera vez, escribinos, mandanos un mensajito, que junto con Ruth nos vamos a estar comunicando con vos para que podamos conocerte, ¿sí? Y que puedas ser parte de nuestra preciosa iglesia. Así que como hoy les decía, y como les compartí ayer a las chicas de La Espiga, les di un avance de lo que hoy íbamos a hablar. Hoy quiero hablarles de cuáles son las medidas de una mujer cristiana. ¿Cuáles son las medidas de una mujer cristiana? Vieron que en el mundo siempre se dice que la medida perfecta es 90, 60, 90. A algunas mujeres les gusta teñirse el pelo, a otras, por ejemplo, siempre tener las manos bien pintadas, bien arregladas, a otras bien pintadas, siempre dicen, no, me tengo que maquillar para salir. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que en esta tarde quiero que juntas aprendamos, es que lo importante es también lo de adentro, ¿sí? No solo lo exterior es lindo y nos tenemos que arreglar, porque también eso es lo que nosotras ven el resto, ¿no? Es importante que como mujeres cristianas nos arreglemos, estemos prolijas, pero también hay algo importante que quiero que hoy aprendamos, que las diferentes partes de nuestro cuerpo hablan o nos dice algo en la palabra de Dios que es importante y que Dios quiere que a través de ella nosotras podamos ser útiles para el reino de Dios, ¿sí? Así que hoy vamos a ver las medidas de una mujer cristiana. Y las partes del cuerpo nuestro, como les decía, hablan de nosotras. Así que como ustedes saben, hay un patrón de medidas. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Así que quiero invitarte que ahí donde estés, busques tu Biblia, porque vamos a leer mucha Biblia hoy, como hacemos siempre en Entre Amigas. Vamos a leer mucha Biblia y vamos a ver cada parte de nuestro cuerpo que habla de nosotras y que está en la Biblia. Así que ahí donde estás, rapidito te invito a que busques en tu Biblia Efesios capítulo 4, verso 3. Vamos a ver el patrón de medida que tenemos que tener en Cristo, ¿sí? El patrón de medida que tenemos que tener en Cristo. Yani, Dios te bendiga, qué bueno que estés conectada, te amamos. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Wow! Lo volvemos a leer. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a plena y completa medida de Cristo. Esta es nuestra meta, ¿sí? Esta es nuestra meta de que
y vamos camino a eso. No es imposible, sino que vamos camino a la medida perfecta y completa que es el Señor, que es Cristo. Así que vamos a ver en este día, como les compartía recién, 11 partes de nuestro cuerpo que nos hacen ser una mujer virtuosa, que nos hacen ser mujeres idóneas, ¿sí? Y que vamos, ¿qué? Camino a, como les decía, a la plena y completa medida de Cristo. ¿Es imposible? No, porque vamos camino a eso. Así que ahí donde estás, te invito a que busquemos Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y vamos con la primer característica, ¿sí? O la primer medida de una mujer idónea, de una mujer virtuosa, y la primera es la mente. Comenzamos por la mente, comenzamos por la parte de arriba de nuestro cuerpo, ¿sí? La mente. Una mujer virtuosa, una mujer cristiana, se ejercita en agradar a Dios y no al mundo. Su parámetro de medida, su parámetro es la palabra de Dios. ¡Wow! La primera característica de una mujer virtuosa, la primera medida de una mujer virtuosa es la cabeza. ¿Y qué nos dice? Es la mente. ¿Qué nos dice? Se ejercita en ¿qué? En agradar a Dios. Debemos ejercitarnos en agradar a Dios, ¿sí? Y el parámetro nuestro tiene que ser siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. La palabra de Dios tiene que ser la que nos traza el camino a seguir. Por eso es importante que podamos hacer nuestros devocionales, que podamos leer cada día la palabra de Dios, que podamos estudiar la palabra a través del discipulado, a través del estudio bíblico. Debemos ser mujeres que el parámetro es la palabra de Dios. Por eso comenzamos ¿con qué? Con nuestra mente, pero la palabra de Dios nos habla sobre esto. Así que vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12, verso 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mujer, ¿no? Una mujer virtuosa. La medida de una mujer virtuosa, la primera, ¿cuál es? La mente. ¿Y qué significa? Que debemos ejercitar en agradar a Dios, ¿sí? Siempre debemos nosotras agradar a Dios y que el parámetro sea la palabra de Dios. Qué importante es para nuestras vidas, pero qué importante es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos dice: no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mujer virtuosa, la primera medida es la mente. No agradar al mundo, sino agradar a Dios. Nuestro parámetro debe ser la palabra de Dios. La segunda medida de una mujer virtuosa, de una mujer cristiana, es el cabello, porque tenemos la mente y después que tenemos el cabello. No solo cuidamos nuestro cabello, a las que nos gusta, ¿no? Hacernos la planchita, teñirnos. A mí, por ejemplo, yo no puedo salir sin la planchita. Las que me conocen saben que mi pelo cuando me levanto a la mañana parezco el Rey León, es un poroto chiquitito al lado mío. Yo necesito sí o sí plancharme el pelo, necesito también teñirme por las canas, pero nos cuidamos el pelo, ¿verdad? Es así, creo que a todas las mujeres nos gusta tener el pelo bien prolijito. No solo cuida su cabello, sino su mente. ¿Qué quiere decir esto? Cuidando nuestros pensamientos. Qué importante es que cuidemos nuestros pensamientos.
La segunda medida de una mujer cristiana, de una mujer virtuosa, de una mujer idónea, es cuidar nuestros pensamientos. Qué importante es que reflexionemos qué es lo que estamos pensando. Porque como siempre hablamos con Ruth, ¿no? Lo que pensamos, hablamos. Y lo que hablamos, hacemos, ¿no? Es como que es muy importante que nosotras cuidemos nuestros pensamientos. En una de las espigas hablábamos de qué estás pensando. Así que una mujer, una de las medidas principales, creo yo, es qué es lo que estamos pensando. Y también la Biblia nos habla de esto. Así que las invito a ir a 2 de Corintios 10, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Y nos dice así la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¡Wow! Lo volvemos a leer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar todos nuestros pensamientos al Señor y preguntarnos cada día: ¿en qué estoy pensando? ¿Este pensamiento que tengo es para agradar a Dios? ¿Es edificante para mi familia? ¿Es edificante para mi matrimonio? ¿Es edificante para mis hijos? Por eso es importantísimo que nosotras siempre estemos pensando, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Esto, la palabra correcta sería evaluarnos, ¿no? Y decir, ¿esto es de bendición? ¿Esto es de bendición para mi vida, para mi familia? ¿Esto es edificante o no? Lo tercero, la tercera medida de una mujer virtuosa, de una mujer cristiana, de una mujer idónea, es los oídos. Como seguíamos, dijimos la mente, dijimos el pelo. Lo tercero que viene son ¿qué? Los oídos. Una mujer cristiana, la medida de una mujer cristiana idónea es oídos atentos a la palabra de Dios, oídos atentos a la voz de Dios. Ella oye la voz del Señor. Qué importante es que también evaluemos qué es lo que estamos oyendo, ¿no? A veces compartimos conversaciones y cosas, ¿no? Oímos conversaciones que no son buenas para nosotras. Eso no le agrada a Dios. Por eso es importante que también, ¿no? Digamos, esto es de bendición, y cuando oímos algo que no, decir, bueno, saludamos y nos vamos porque no estoy oyendo algo que es de bendición para mí. Por eso es importante que nosotras oigamos la voz del Señor en todas las cosas, ¿sí? Cuando Dios nos habla a través de una palabra, cuando Dios nos habla a través de un hermano, a través de los pastores, qué importante es oír la voz del Señor y que seamos sensibles, y que cuando Dios nos dice no, respetemos ese no, y cuando Dios nos dice sí, ¿no? Decir, bueno, Señor, sí. Es importante que estemos atentas a la voz del Señor. Y la Biblia también nos habla de esto. Así que vamos a ir a Lucas, capítulo 11, verso 28. Lucas, capítulo 11, verso 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué dice acá? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una de las medidas de una mujer cristiana, de una mujer idónea, de una mujer virtuosa, es que estemos atentas a la voz del Señor. Que la oigamos, que estemos atentas, que seamos sensibles a la voz de Dios. O cuando Dios nos habla y nos dice, anda a hablarle a tal persona, y no, Señor, ¿qué le voy a decir? Pero si Dios nos está mandando, debemos hacerlo. Así que es importante que nosotras tengamos la voz, ¿no? Tengamos los oídos atentos a la voz del Señor. La cuarta medida
de una mujer virtuosa, de una mujer idónea, son los ojos. Ojos brillantes y delineados. Qué lindo, ¿no? Los ojos, esos ojos lindos. ¿Vieron cuando nos dicen, ay, qué linda que estás? Como que reflejamos eso, ¿no? Ojos brillantes y delineados. ¿Por qué? Porque una mujer idónea, una mujer cristiana, virtuosa, tiene la mirada fija en Jesús. No en las situaciones, no en lo que pasa a nuestro alrededor, aun cuando a veces las cosas no salen adelante. Una mujer cristiana, una mujer idónea, una de las medidas es tener la mirada fija en el Señor, no en las situaciones. Y lo vemos en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 2, y nos dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No importa lo que estemos pasando, una de las medidas importantes que tenemos que tener como mujeres cristianas, idóneas, tener nuestra mirada fija en el Señor, a pesar de lo que esté a nuestro alrededor. Nuestra mirada siempre debe estar en Él, ¿no? Muchas veces hay cosas que pasan a nuestro alrededor para desviar nuestra mirada, para que miremos a los costados y no lo miremos al Señor. Por eso es importante que cuando vengan esas cosas, al estar atentas, ¿no? Siempre decir, Señor, mi mirada está puesta en ti, a pesar de, yo sé que esta situación, que esto que está pasando es pasajero, ¿no? Tu promesa está sobre mi vida, tu promesa está sobre mi familia. Es que no importa lo que esté alrededor, que siempre tu mirada está puesta en el Señor. El Señor, cuando fue a la cruz, no miró a los costados, sino que lo vio al Padre, ¿no? Vio la recompensa, vio lo que le esperaba, vio lo que Él iba a hacer. Por eso es importantísimo que nuestra mirada esté siempre puesta en Dios. Seguimos. Quinta. ¿Qué sigue? La boca, ¿sí? Una de las medidas de una mujer idónea, cristiana, virtuosa, es la boca. Qué importante es a nosotras las mujeres que nos gusta hablar tanto, ¿sí? Dice que una mujer cristiana, idónea, virtuosa, abre su boca con sabiduría y prudencia. Qué importante es que midamos nuestras palabras. A veces nos damos cuenta tarde, ¿no? Cuando ya las palabras salieron y como siempre hablamos con Ruth, ¿cómo hacemos para volverlas adentro, ¿no? Por eso es importante que cada día le pidamos a Dios sabiduría, prudencia con nuestras palabras, que sean palabras de edificación, que sean palabras que bendigan a los de alrededor. Y cuando nos equivocamos, qué importante es poder ir y pedir perdón, decir, me equivoqué en esto que dije está mal. Ir, ¿no? Tratar de cambiar. Qué importante que es esto. Que nosotras como mujeres cristianas, mujeres idóneas, virtuosas, una de nuestras medidas sea esta, la boca, que hablemos con prudencia, que hablemos con sabiduría, que seamos esas mujeres, ¿no? Que quieren venir a juntarse con nosotras y que cuando nos juntamos ahí con nuestras amigas, no hablar del vecino, sino hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y si nos juntamos con personas que no son cristianas, poder hablar del Señor, poder predicarles, ¿no? De acuerdo, siempre el Espíritu Santo nos va marcando cómo, dónde, en qué momento hablar. Por eso es importante estar atentas a la voz de Dios. Así que quiero invitarte a que hablemos con prudencia. Y vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice, porque la palabra de Dios también nos habla sobre nuestra boca y sobre nuestras palabras. Vamos a Proverbios capítulo 31, verso 26. Proverbios 31, verso 26. Y nos dice así la palabra de Dios.
Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Pidámosle a Dios que cada vez que abramos nuestra boca sea con sabiduría, sea con prudencia, que midamos nuestras palabras. Qué importante es esto. Muy bien, seguimos con la sexta medida de una mujer cristiana, de una mujer idónea, de una mujer virtuosa. Repasamos, la primera era la mente, la segunda era el cabello, la tercera eran los oídos, la cuarta eran los ojos, la quinta la boca, la sexta los hombros. Ahí está Ruth. Pueden ir copiando si quieren los versículos bíblicos. Gracias Ruti que está ahí con los puntos, copiando todo a full. Vamos a ver la sexta, que son los hombros. Humilde. Wow, cuando leía esto, humilde. No mira al otro con soberbia, sino que lo mira, ¿no?, con amor, con humildad. Y vamos a Romanos, capítulo 2, verso 3. Romanos, capítulo 2, verso 3. Y nos dice así la palabra de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Seamos humildes, somos todas iguales, no hay diferencia, ¿no? Miremos nuestros hombros, porque vieron que es como que uno demuestra con los hombros, creo yo, y es así. No miremos al otro con soberbia, sino seamos humildes, que somos todas iguales, que Dios nos ama todas por igual. A veces hay personas que por ahí no cometen algún error, o por ahí no tienen al Señor, y por ahí nos dicen cosas que no son verdad, pero seamos humildes, siempre seamos humildes, ¿sí? Dios ama al humilde, dice la palabra de Dios, y aborrece ¿a quién? Al soberbio, aborrece a la soberbia. Así que seamos humildes. Lo séptimo, y algo tan importante de una mujer virtuosa, de una mujer cristiana, de una mujer idónea, es el corazón. Lo otro que sigue, ¿no? Dijimos la mente, dijimos los oídos, dijimos los ojos, la boca, los hombros, y ahora que sigue, el corazón. Algo tan importante. Vigila su alimentación para cuidar su corazón. ¡Wow! ¿Y esto qué me quiere decir? Es importante que cuidemos nuestro corazón. Es importante que sepamos elegir, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me está afectando, qué es lo que me da tristeza? Bueno, debemos dejarlo, ¿sí? Debemos procurar cuidarlo, ¿sí? Que no nos lastime, que no nos dañe. Y la Biblia nos habla de esto. Así que vamos a Mateo, capítulo 15, verso 18. Mateo, capítulo 15, verso 18 y 19. Y dice así, Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto que hace, contamina al hombre. Así que es importante que cuidemos nuestro corazón. ¿Con qué lo estamos alimentando? Qué importante es, ¿no? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón? Que sepamos elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos está lastimando, entregárselo a Dios, pero no dejar que lleguen a nuestro corazón, no dejar que nos lastime, sino que cada día, Señor, te entrego mi corazón, guárdalo, ¿sí? La Biblia dice que hay que guardarlo, porque también de lo que hay en nuestro corazón, ¿qué hace? Habla la boca, de lo que hay en nuestro corazón. Así que quiero invitarte a que pienses, ¿no? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Como te decía recién, ¿qué es lo que estás pensando? Porque es importante que seamos mujeres que piensan bien, ¿sí? La octava
medida de una mujer bella, de una mujer virtuosa, de una mujer idónea, son las caderas, ¿sí? ¡Wow! Las caderas. ¿Qué querrá decir hoy con esto, Débora, con las caderas? Me encantó, la verdad que me encantó. Dice, soporta a los demás y ofrece ayuda. Lleva las cargas sin quejarse. Vieron que es como que las caderas, cuando uno se cae, por ahí lo primero que se golpea es la cadera. Por eso es importante que como mujeres cristianas soportemos a los demás, ofrezcamos ayuda, estemos siempre dispuestas a ayudar, estemos siempre dispuestas a soportar, aun cuando a veces se hace difícil, ¿sí? Es importante. Y es importante que llevemos las cargas sin quejarnos. Y qué difícil que es a veces. Pero es lo que debemos pensar, ¿no? Señor, la queja no me deja avanzar. También hemos hablado de esto. La queja no me deja avanzar, la queja no me edifica. Y la Biblia también nos habla de esto, de las caderas. Colosenses, capítulo 3, verso 13. Colosenses, capítulo 3, verso 13, y nos dice así la palabra del Señor. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Soportándonos, ¿qué? Unas a otras, unos a otros, dice la Biblia. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Quién somos nosotras para no perdonar? ¿No? El Señor nos perdona cada día. Por eso es importante soportarnos, aprender que estamos en este camino, que estamos creciendo en el Señor. Y es importante que nos soportemos, y es importante que perdonemos y que pidamos perdón también, ¿no? Porque muchas veces nos equivocamos nosotras también. Qué importante es que pidamos perdón, qué importante es que perdonemos, porque también al perdonar, ¿qué soy? Sana. ¿Sana de qué? Soy sana de mi corazón. Mi corazón se sana, mi corazón se hace libre cuando yo perdono. Así que las caderas son importantes. ¿Por qué? Porque las caderas no, es como que nos aguantan, ¿no? Todo el cuerpo. Yo siempre digo, vieron que los abuelos a veces se caen, lo primero que se quiebran son las caderas. La cadera es importante. ¿Por qué? Porque soportamos a los demás. Debemos soportar a los demás. Debemos ofrecer ayuda en cuanto necesiten, ¿sí? Si sabemos de alguien que está pasando por alguna situación particular y Dios nos está inquietando, hagámoslo. Si no nos quedemos con los brazos cruzados, porque eso demuestra que oímos, ¿no? Oímos, estamos atentas a la voz de Dios y Dios nos está inquietando ayudar al otro. Lo noveno y tan importante, las manos, ¿sí? Las manos, compasiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con las manos? Que somos compasivas, que extendemos nuestras manos al pobre, que extendemos nuestras manos al necesitado, que estamos dispuestas a ayudar. Y Proverbios, capítulo 31-20, también nos habla de esto. Proverbios 31-20, y dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Como les decía antes, qué importante que ayudemos, qué importante que estemos, ¿no? Primero dispuestas y después con nuestras manos que ayudemos, que lo hagamos sin quejarnos, que lo hagamos por amor, primero por amor a Dios y también obviamente por amor a nuestros hermanos. Qué importante es que amemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que si sabemos que están pasando por necesidad, que vayamos, que pongamos nuestras manos ahí a la obra, a ayudar. Qué bueno que seamos mujeres así, ¿sí? Que ayudamos sin quejarnos. Así que ayudemos, ¿sí? Lo décimo, otra de las medidas de una mujer cristiana, de una mujer virtuosa, de una mujer idónea, son
lo que sigue, las rodillas. Las rodillas. Se fortalece en Cristo llevándolo todo ¿en qué? En oración. Wow. Llevándolo todo a la oración, arrodillándonos, ¿no? Pidiéndole a Dios por nuestra familia, teniendo una relación continua con Dios, orando por las necesidades de nuestros hermanos. Como ustedes saben, tenemos todos los lunes jornada de oración en nuestra iglesia. Se comienza a las 6 de la mañana y durante todo el día se está orando, y a las 9 de la noche se termina con una reunión de oración por Facebook Live, como ustedes saben, junto a nuestro pastor Fernando, porque entendemos que es súper importante la oración. Una mujer cristiana, una mujer idónea, una de las medidas que tiene es orar, es guerrear, es orar por tu familia, orar por los que tenés alrededor, orar por las necesidades, ¿sí? Qué importante es. Y la Biblia también nos habla de esto. Así que vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Y nos dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Qué importante es que seamos mujeres de oración, mujeres que doblamos nuestras rodillas, ¿sí? Porque ahí es donde está, ¿qué? Está la batalla ganada, ¿sí? Es ahí donde tenemos la victoria. ¿En dónde? En mis rodillas. Es sumamente importante. Y la 11, la última, ¿cuáles son? ¿Qué sigue después de las rodillas? Siguen los pies, ¿sí? Se ejercita, lleva el evangelio a otros. Caminamos, ¿sí? Con nuestros pies. Qué importante es que llevemos el evangelio a otras mujeres. Qué importante es que hablemos del Señor en cuanto tengamos oportunidad, que podamos hablar de Él, que no nos callemos, que estemos atentas, ¿no? A la voz de Dios cuando Dios nos manda a hablarle a alguien del Señor. Qué importante que vayamos, que no nos quedemos. Si no voy a ir, voy otro día. No. Qué importante es que llevemos la palabra de Dios. Qué importante es que hablemos, ¿sí? Del Señor con otras mujeres. Tenemos a una chica en La Espiga que ella a todas sus amigas les habla del Señor, a varias, ¿no? Varias de las chicas de La Espiga, no voy a decir a una porque son varias las que hablan del Señor. Y qué bueno que es, ¿no? Cuando tenemos oportunidad hablamos de Él. Yo en el trabajo lo mismo, cuando tengo oportunidad, un versículo bíblico, ¿no? Vamos hablando, vamos sembrando esa semillita que va a dar fruto, ¿sí? Nuestros pies son importantes porque ejercitamos, ¿no? Se ejercita y lleva el evangelio a otros. Y la Biblia también nos habla de esto. Así que vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 15. Qué precioso, qué precioso es la palabra del Señor. Pero lo vamos a leer desde el 14. Me emociona este versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Me emociona, porque la palabra del Señor es tan preciosa. Y qué precioso pasaje, ¿no? ¿Cómo sabrán, cómo oirán, cómo conocerán si no hay quien les predique? Si no hay quien vaya a anunciar las buenas nuevas del Señor, las buenas nuevas, ¿no?
esta salvación tan grande, este amor tan grande. Hay tantas mujeres que están pasando necesidad, que no la están pasando bien dentro de casa, y que necesitan a alguien que les hable, que necesitan a alguien que les predique. Y puede ser vos, puedo ser yo. Por eso es importante que estemos atentas a lo que Dios quiere en este tiempo. Muchas veces nos dejamos, ¿no?, por nuestros problemas, por el diario vivir, por todo esto que vivimos a mil, que el trabajo, que la casa, que esto, que el otro, y no nos detenemos, ¿no? No nos detenemos a oír la voz del Señor y a ver qué es lo que Él quiere, dónde me quiere usar, con quién quiere usarme para yo poder hablarle del Señor. Por eso es importante que nosotras llevemos la palabra de Dios, como dice acá Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Seamos mujeres que anunciamos la paz, que anunciamos buenas nuevas en este tiempo, ¿no?, de pandemia, en este tiempo donde pasan tantas cosas, hay tantas malas noticias que uno no prende el noticiero y le robaron, y los casos, y el Delta, no sé, ahora si hay otra variante más, que no vacunaron a tantos, que vacunaron a pocos, que la Sputnik, la segunda dosis, no llega, y todas malas noticias. Seamos mujeres que anunciamos la paz, que anunciamos buenas nuevas, ¿no? Y esa buena nueva es Cristo, que Cristo es quien nos puede transformar, que Cristo es quien nos da la salvación, el regalo más grande, que por amor, que por gracia nos lo da. Así que estemos atentas, seamos mujeres que vamos, que ejercitamos nuestros pies, llevando ¿qué? La palabra de Dios a otras mujeres. Amén. Llevemos el Evangelio a otras mujeres, mientras tengamos oportunidad. Repasamos las medidas de una mujer virtuosa, de una mujer cristiana, de una mujer idónea. Lo primero es la mente, ¿sí? Su parámetro es la palabra del Señor. Lo segundo es el cabello. Cuida sus pensamientos. Cuidado con lo que estamos pensando. Pensemos lo que pensamos. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Pensemos lo que pensamos. Oídos. Que nuestros oídos estén atentos a la voz del Señor, a la voz de Dios, qué es lo que me habla, que tengamos nuestros oídos atentos a su voz, no a las otras voces que nos quieran desviar, ¿sí? Cuarto, nuestros ojos, que nuestros ojos estén fijos en Él, en el autor y consumador de todas las cosas, no en las cosas que nos quieren detener, sino que en Él. Él es nuestra meta. Amén. Quinto, nuestra boca. Seamos mujeres que hablamos con prudencia, con sabiduría, seamos sabias en lo que hablamos, seamos prudentes con lo que hablamos. Nuestras palabras, como dice la Biblia, tienen poder para dar vida y poder para dar muerte. Así que seamos sabias, porque una vez que salen, no pueden volver a entrar. Lo sexto, nuestros hombros, seamos humildes, ¿sí? No miremos con soberbia, sino que seamos humildes, porque somos todos iguales. Lo séptimo, nuestro corazón. Vigilemos nuestro corazón de lo que lo estamos alimentando, cuidémoslo, ¿sí? Sepamos identificar lo que nos hace mal, lo que nos lastima, sepamos que no llegue a nuestro corazón, sino que podamos seleccionar esas cosas. Lo octavo, las caderas, ¿sí? ¿Qué quería decir esto? Que soportamos a los demás, nos perdonamos, ¿no? Como dice la Biblia, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Es muy importante que nos perdonemos, ¿no? Llevemos las cargas sin quejarnos, ¿sí? Porque la queja no me permite avanzar. Lo 9, las manos compasivas, ¿sí? Extendemos nuestras manos al necesitado. Mientras tengamos oportunidad, siempre ayudemos. Qué importante es que estemos ayudando, ¿sí? Lo 10, nuestras rodillas. Qué importante es que seamos mujeres de oración, que todo lo llevemos a la oración. Qué importante es, porque muchas veces, ¿no?,
quieren venirnos a desviar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo eso? No, sino que oremos porque Dios nos responde en la oración. En la oración la batalla está ganada. En la oración Dios me da la victoria. En la oración eso que me está pasando ya lo veo con otros ojos. En la oración Dios me habla. Por eso es importante que tengamos esa comunión con Dios. La 11, los pies, se ejercita, lleva el evangelio a otros. Llevemos la palabra de Dios, prediquemos a otras mujeres, hablemos del Señor, que es tan importante. El Señor puede transformar, el Señor puede restaurar las familias que están rotas, porque Dios tiene poder para hacerlo. Tal vez en alguna de estas medidas, algunas estemos flojitas y tengamos que ajustar, ¿no? Esos tornillos, decir, uy, en esto con mis ojos, o en esto con mi boca, o en esto con mis pensamientos, o en el corazón. Cada una de nosotras sabe, tal vez donde debemos que ajustar. Podemos tener estas medidas, no es que no, sí, se puede tener estas medidas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¡Wow! ¡Qué precioso proverbio! Podemos tener estas medidas. Sabemos nosotras personalmente, cada una ahí en la intimidad con el Señor, cuáles debemos ajustar. Dice Romanos capítulo 8, verso 6. Lo leí en esta semana y me impactó este versículo. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocupémonos del Espíritu, ocupémonos, ¿no?, de estas cosas, decir, bueno, tengo que ajustar en esto, tengo que ajustar en lo otro, tengo que cada día, Señor, acercarme más a ti y pedirte que me guíes para tener estas medidas. Porque como decíamos, ¿no?, como empezamos con el patrón de medidas en Efesios 4:13, ¿sí?, vamos a esa medida perfecta, vamos camino a esa medida completa, perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a no desmayarse, sino a seguir orando, decir, Señor, tengo que ajustar en esto, tengo que ajustar en lo otro, Señor, ayúdame, ¿sí?, que cuando el Espíritu Santo nos da esas convicciones que debemos ajustarle. Así que ahí donde estás, te invito a que juntas en esta tarde podamos orar, ¿sí? Podemos tener estas medidas, ¿sí? Lo podemos lograr. En Dios no hay nada imposible. Esto no es imposible. Cuando nos acercamos al Señor, cada día, un poquito más, ¿sí? Vamos a acercarnos a esas medidas perfectas, que la única medida perfecta es la de Dios. Porque para el mundo la medida perfecta es 90, 60, 90. Pero para nosotras nuestra medida perfecta es Cristo. Amén. Oramos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por esta tarde preciosa que pasamos juntas, Señor, entre amigas. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, en nuestra mente, en nuestro cabello, Señor, como orábamos, en nuestros pensamientos, en nuestros oídos, en nuestra boca, Señor, en nuestros hombros, en nuestras manos, en nuestro corazón, Señor, en nuestras rodillas, Señor, en nuestros pies, Padre. Bendito Dios, hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Si hay algo que debemos ajustar, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos muestres a través de tu Espíritu Santo, Señor, qué es lo que debemos ajustar, Señor. Te pedimos que seamos siempre atentas a tu voz, Señor. Padre, que guardemos tu palabra, Señor, y que en cada circunstancia, Señor, no dejemos nuestra mirada, Señor, fija en otras cosas, sino que la pongamos en ti, Señor. Bendito Dios, en esta tarde te entrego la vida de mis hermanas. Gracias, Señor, por cada una de las que se pudieron conectar, Señor. Te pido que tú a través de tu palabra obres en sus corazones, Señor. Padre, tu palabra dice que tú llegas como espada de doble filo y penetras
hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Así sea, Señor, en la vida de mis amigas, de mis hermanas. Así sea en mi vida, Señor. Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos muestres qué es lo que debemos ajustar, tal vez qué es lo que debemos dejar, Señor. Bendito Dios, que tú estés sobrando en nuestras vidas, Señor, como tú quieras. Queremos realmente hacer tu voluntad. Queremos llegar, Señor, a esa medida perfecta que es la tuya, Señor. Gracias porque vamos camino a eso, Señor. Gracias porque tú moriste en esa cruz, Señor, y hoy podemos tener libertad, Señor. Y hoy podemos, Señor, decir gracias, Señor, porque ese camino, Señor, no es imposible, sino que vamos camino a la perfección que eres tú, Señor. Bendito Dios, bendigo a cada una de las mujeres que se han podido conectar, Señor. Gracias por cada una de ellas, Señor, y habla a sus corazones durante el resto de la semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué preciosa tarde, qué preciosa tarde de jueves con fresquito, pero qué bueno que podemos estar juntas. Así que te saludamos junto con Ruth, que ya está del otro lado, ahí escribiendo todas las características, los versículos. Gracias, Ruti. Y como ustedes saben, nos encontramos el próximo domingo en nuestra iglesia. Si vos nos estás escuchando por primera vez, te animamos a que puedas ahí mandarnos un mensajito, dejarnos tu teléfono para poder pasarte la dirección de nuestra iglesia, el número de teléfono de la persona encargada para anotarse para las reuniones. Tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana y a las 11:30 de la mañana, que también lo tenemos vía directo Facebook Live. Y como ustedes saben, todos los jueves 18:30 por sala Facebook, todos los jueves menos el primer jueves de cada mes que tenemos directo por Facebook Live. Así que las amamos, les mandamos un enorme abrazo. Gracias a todas las que se han podido conectar. Gracias por estar del otro lado ahí junto a nosotras. Las amamos y bueno, nos estamos viendo muy prontito. Y recordá que las medidas perfectas las tenemos en Dios, las tenemos en Cristo. Esas son las medidas perfectas. Que el Señor te bendiga y que haga resplandecer su rostro en ti. Bendiciones.